Voy a empezar a grabar. Bueno, empezamos. Entonces, para los que no conocen, Pablo Pais es egresado de la licenciatura en Astronomía de la UDELAR en 2008 e hizo la maestría en Física también en la UDELAR, terminando en 2011. De ahí se fue para Bruselas, para Bélgica, donde hizo el doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, y realizó un postdoctorado en la Universidad de Karlova, o Charles, o Carlos para los amigos, según Pablo. Y hoy nos va a presentar la charla titulada ¿Es posible tener acceso a un paquete de acciones hoy en día? Te dejo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la presentación, y muchas gracias también por la invitación, ya que particularmente nos mandaste un mail a todos los que estábamos en el exterior y para poder presentar lo que en este ciclo de webinars. Este es mi primer webinar y es también mi primera charla de este tema, que me empecé a involucrar hace más o menos 6 meses, o sea que es un tema nuevo para mí. Y espero mostrarles en esta charla, porque es un tema lindo, porque es un tema, me parece fascinante en el sentido que toca varios temas de física, y por qué darles un gustito de por qué es lindo el tema, básicamente, más que mostrar los resultados, que hay alguno al final, lo puedo mostrar, pero me gustaría más que dejarles ese gusto de que está lindo el tema. Bueno, si tienen una duda, por supuesto, me pueden interrumpir. Puede ser que no se las pueda contestar bien, porque hay algunas cosas que son un poquito intrincadas, y está bien, bueno, si me llegan a interrumpir cuando quieran. También si tienen algún comentario, puede ser más que bienvenido. Esto todavía no se publicó, así que si tienen alguna sugerencia, lo que sea, va a ser más que bienvenido, y los invito a que la hagan, de hecho. Muy bien. Entonces, la idea es, primero, mostrarles intentar detectar una partícula que no se observa hasta ahora, pero que es un buen candidato para un tipo de materia oscura. No solo es un buen candidato para un tipo de materia oscura, sino que es una partícula que surgió, después vamos a hablar un poquito más, que surgió para resolver un problema teórico de las interacciones fuertes. O sea que de alguna manera sí estaría bueno que estuviera esta partícula, porque podría matar dos pájaros de un tiro, de alguna manera. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Les quería mostrar entonces la motivación de por qué por qué necesitaríamos una partícula con ciertas características que deberíamos detectar, o que nos gustaría detectar, y que hasta ahora no detectamos. Bueno, vamos a empezar con el clásico, ya bastante conocido por ustedes, de la figurita del modelo estándar, de las partículas que componen el modelo estándar. El modelo estándar, como saben, es la teoría que, digamos, rige el comportamiento de la materia y sus interacciones. Acá está muy esquemático, hay números cuánticos que están escondidos, escondidos en el sentido que no los puse, que no están puestos en la gráfica. Básicamente están los bloquecitos grises y verdes, que son los fermiones, que son quarks y leptones, y cada quark y leptones tiene 3 generaciones, que se fueron dando a medida que se fueron descubriendo, o que se fue prediciendo, que cada generación fue predicha. Para la primera generación de quarks tenemos los quark up y down, que son los que forman los nucleones, que forman los protones y neutrones. De hecho, el quark up ahí no está puesto, pero tiene una carga 2/3 la carga del electrón. El quark down tiene menos 1/3, de forma que los neutrones están hechos por 2 quark down y un up, y los protones por 2 up y un down. De eso sale que los protones tengan carga más 1. No sale de eso, obviamente, es todo un descriptivo. De ahí uno ve que el neutrón tiene carga 0, carga eléctrica 0, y el protón tiene carga más 1. Después está la segunda generación de quarks, que son el Charm Strange, que vinieron después para solucionar otros problemas teóricos, se predijeron y se observaron. Y la última, la tercera generación de top, algunos llaman beauty, otros bottom,
Y de hecho, eso se descubrieron se descubrieron después. De hecho, el último en descubrirse, si mal no recuerdo, alguien me puede corregir, es el quark top, y se descubrió en los 90 ya, que para mí es hace bastante poco. No sé, para otra gente es hace mucho, pero para mí hace poco. Y los leptones tienen 3 generaciones también. Esos son los quarks. Tienen otro número cuántico que no está escrito, que es el color, que es el que interviene en las interacciones fuertes. El modelo estándar contiene el modelo, que tiene lo que se llama cromodinámica cuántica, que es la descripción cuántica de las interacciones fuertes, la que mejor se aproxima a la descripción de las interacciones fuertes. Como les dije, esos son los quarks. Los leptones no tienen carga de color, no intervienen en la interacción fuerte, y tenemos 3 generaciones también. La primera generación es el viejo archiconocido electrón y su neutrino. Está el muón y su neutrino muónico como segunda generación, y como tercera generación el tauón y su neutrino tauónico, o neutrino tau. Después tenemos la columna roja, que son las partículas de interacción, o los bosones de Gauge, que está el fotón, que es el encargado de la partícula relacionada con las interacciones electromagnéticas. Está el bosón W y Z, que son los encargados de las interacciones débiles. La particularidad que tienen estos bosones que llevan, que son estas partículas de interacciones que tienen masa, el W, Z, W más menos y Z, y de hecho el más menos tiene carga positiva y negativa respectivamente, W más menos. Entonces, bueno, hay una cierta energía en la que estas partículas provienen, digamos, de una misma teoría que se llama teoría electrodébil, que después, cuando las energías son más bajas, o las energías donde se dan la vida cotidiana, digamos, esa simetría, no es exacto decir que se rompe. Hay un mecanismo que se llama mecanismo de Higgs que hace que esas partículas tengan masa, y de hecho ese mecanismo también es responsable que le den masa a los quarks y leptones, y que no se rompan simetrías que se precisan para la teoría. Por último, el último bosón de Higgs el último bosón de Gauge es el gluón, que es el encargado de las interacciones fuertes. Y esos tienen una carga escondida, que bueno, que como dijimos con los quarks, forman lo que sería la cromodinámica cuántica. Por último, y no menos importante, el famoso bosón de Higgs, que es creo que la única partícula elemental que tiene spin 0. Las bosones de Gauge tienen spin 1 y los otros tienen spin medio. Las otras partículas fundamentales hay partículas compuestas que tienen otros spines. Y bueno, esa fue la ultimísima partícula que hasta ahora se observó, que en el 2012, en el colisionador de hadrones, en el LHC. Bueno, el éxito de la teoría es asombroso en el sentido de, en cuanto a su poder predictivo. Contiene a la cromodinámica cuántica, a la electrodinámica cuántica, que es la teoría que está mejor predicha, por experimentos que mejor se comprueba un testeo, pues digamos una predicción con un experimento. Pero bueno, ahora que lo subimos al pedestal, al modelo estándar, vamos a verle sus puntos flacos. Voy a llamarle puntos flacos para ser un poco políticamente correcto. Ni siquiera le llamaría problemas, porque eso, como vamos a ver, va a discutir mucho, va a depender de cómo se diga o desde qué ángulo se le diga, que es un problema o no, o es un problema de otra cosa y que no tiene que responder el modelo estándar. Pero los agrupé muy subjetivamente, a mi criterio. Por supuesto puede ser para el criterio de otro de otra manera. Y los agrupé en tipos de puntos flacos estéticos, un punto flaco fundamental y un par de puntos flacos observacionales. Y hay muchos más, o sea, solamente les voy a decir algunos ejemplos de cada uno de estos puntos flacos, de este tipo de puntos flacos. El primer tipo de punto flaco estético, algunos podrían decir hasta quisquilloso para algunos físicos,
Pero dice que el modelo estándar tiene muchos parámetros libres, tiene como 18 parámetros libres. Claro, eso, si uno lo compara con, puede ser un poco quisquilloso en el sentido de que, bueno, si uno lo compara, tiene 18 parámetros libres, pero uno describe muchísimas, infinidad de cosas con el modelo estándar. Sin embargo, si uno se pone una tesitura, que uno podría llamar la tesitura de Fermi von Neumann, que supuestamente coloquialmente, cuando habló con Dyson, Fermi le dijo que von Neumann a su vez le dijo a él, y que él compartía, que si le daban una teoría con 4 parámetros podía ser un elefante, y con 5 parámetros podía hacer que el elefante hiciera rodar un tronco. O sea que para ese criterio Fermi un poco petulante, ese criterio petulante y exagerado, sería como que en el modelo estándar podría tener, digamos, 5 elefantes, digamos, 3 elefantes, 4 tranquilamente. Podría tener 3 elefantes moviéndose, o 6. 3 elefantes. Es decir, que uno puede ponerse en el medio y puede decir, no, en realidad tiene bastantes parámetros, pero predice mucho. O sea que no es una forma tampoco de criticarlo, de que no está respondiendo a algo. Otro problema estético se podría decir que es el problema del sabor. Se llama así problema del sabor. No sé si si llamarlo así un problema de nuevo, porque depende del punto de vista. Pero es porque hay 3 generaciones. ¿Por qué los leptones y los quarks tienen 3 generaciones? Bueno, de hecho hay teorías que dicen que, o sea, hay propuestas de que en realidad incluso podría haber más generaciones, que simplemente no detectamos porque están en unas escalas de energías que no tenemos acceso tecnológico hasta ahora, y podrían predecir algunas cosas. Otro ejemplo de no es relacionado con el problema de sabor, pero es un tipo también de ejemplo estético, es preguntarse por qué las partículas tienen múltiplo, las partículas observables, por lo menos, son múltiplos de carga eléctrica del electrón. Siempre vienen con una carga eléctrica más 1, menos 1, 0, más 2, menos 2, pero siempre, nunca hay una carga de una partícula fundamental raíz de 2 del electrón. ¿Por qué pasa eso? Digamos que hay teorías que intentan solucionar eso. Por ejemplo, una de las clásicas es el monopolo de Dirac. Si uno descubría monopolos magnéticos, uno podría justificar un poco teóricamente por qué las partículas están cuantizadas, por qué las cargas eléctricas están cuantizadas. El otro problema estético es lo que se llama el problema de jerarquía, que este problema en realidad va a estar relacionado con lo que vamos a hablar después, y es por qué las interacciones débiles son mucho mayores que las interacciones de gravedad. La interacción débil, que es la más débil de todas las interacciones que componen el modelo estándar, porque es 24 órdenes de magnitud mayor que las fuerzas de gravedad. Eso se llama, el problema de jerarquía apunta no tanto a que haya 2 escalas, sino que la diferencia de escala sea tan grande, de 24 órdenes de magnitud. Y bueno, para unos físicos eso quiere decir un problema que hay física que no entendemos detrás de por qué pasa eso. Bueno, una de las formas de atacar este tipo de problemas, que lo voy a englobar globalmente como que podría haber simetrías extra, o sea, simetrías en energías mayores que se rompen de alguna manera explícitamente o espontáneamente, y que dan lugar a esos parámetros que uno no sabe, da lugar a por qué uno tiene 3 generaciones, y podría aplicar en algunos casos el problema de jerarquía. Ejemplos de eso típicos son las teorías de gran unificación, que entran, si bien la cromodinámica cuántica y la electrodinámica cuántica describen el modelo estándar, están un poco separadas entre sí, y bueno, habría una teoría que las uniera, que se llama teoría de gran unificación. Y otro ejemplo clásico de esto es supersimetría. Es una simetría que mezcla fermiones y bosones. De hecho, ese es el que más intenta responder el problema de la jerarquía, la supersimetría. Bueno. Segundo grupo, ese era el primer grupo que le llamé problemas estéticos. Después tenemos el segundo grupo, que serían problemas
fundamentales en el sentido de que, bueno, el modelo estándar no tiene en cuenta una interacción de todos los días, que es la interacción de la gravedad. Y bueno, intentando responder esa pregunta, una de las ideas para responder eso, bueno, es la gravedad cuántica, que el objetivo fundamental de la gravedad cuántica, claro, es tener una teoría consistente, cuántica consistente de la gravedad. Pero bueno, como uno piensa que todas las teorías fundamentales que se pudieron cuantizar entraron dentro del modelo estándar, uno pensaría que, bueno, una vez que la gravedad se pueda cuantizar, habría una chance de que el modelo estándar sea un lugarcito para la gravedad, ¿no? Teoría y gravedad cuántica es un mundo, hay muchas teorías de gravedad cuántica, el ejemplo son la gravedad cuántica de lazos, teoría de cuerdas, causal sets, bueno, hay gente que se dedica se especializa en cada una de esas áreas, y bueno, es un tema que no vamos a entrar. Simplemente decir ese tipo, que yo ya no lo clasificaría como estético, sino como algo más fundamental, un punto flaco más fundamental. Después tenemos los puntos flacos, si se quieren, observacionales. Y acá nos vamos a enfocar un poco más. Un tercer grupo. Este tercer grupo de observacionales, el que, digamos, sería como el líder de eso, sería la oscilación de neutrinos. Es decir, que la oscilación de neutrinos en realidad fue propuesta para otra cosa, pero fue propuesta teóricamente al principio, en los fines de los 50, por Bruno Pontecorvo, y después se observó que al principio de los 60, los experimentos de neutrinos solares, que decían que, bueno, uno podía predecir cuál sería la tasa de detección de neutrinos electrónicos. Los neutrinos electrónicos se forman en el núcleo del Sol, cuando se fusionan los átomos de hidrógeno para formar helio, se forman copiosamente neutrinos electrónicos, perdón. Y ese experimento que detectaba solamente neutrinos electrónicos, detectaba alrededor de un tercio de los neutrinos que debería detectar. Entonces, la oscilación de neutrinos, que había sido propuesta unos años antes, como que explica bien ese problema, es que explica bien, más que el problema, explica bien ese experimento. Dice que el neutrino, cuando sale del núcleo del Sol hasta que llega a la Tierra, en todo ese camino, oscila sale el neutrino electrónico y oscila entre las diferentes generaciones de neutrinos. Pasa de neutrino electrónico, neutrino muónico, neutrino tabónico y así. Por eso, como el detector era solo de neutrinos electrónicos, detectaba un tercio de lo que observaba. Eso fue el primer experimento. Después hubieron otros experimentos, creo que hay incluso hasta premios Nobel involucrados, que sí detectaron con mejor precisión, o sea, digamos, asentaron la base de que sí hay oscilación de neutrinos. Y para explicar bien la oscilación de neutrinos, los neutrinos deberían tener una masa chica, pero una masa, y no solo una masa, sino que también cada generación de neutrinos debería tener masa diferente. Y lo que hace esa oscilación, se explica bien cuando las masas de neutrinos son diferentes, y, digamos, esa diferencia de masas hace oscilar el estado de neutrino. Básicamente el estado de neutrino que sale es una composición de estado de neutrino electrónico, muónico y tabónico. Y uno detecta uno. Básicamente esa sería la versión pseudo-clásica, o la versión semiclásica de la descripción de la oscilación. Por último, en esto vamos a hablar un poco más, es que, bueno, el éxito que tiene el modelo estándar, según los datos astronómicos, implicaría que podemos predecir bien, o describir bien la materia de sus interacciones del 5%, siendo optimistas, de la energía que se piensa que hay en el universo, que hasta ahora, según dicen las observaciones. Ese otro que no se ve, que le ponen el adjetivo oscuro, puede ser materia oscura o energía oscura. Materia oscura ahora vamos a hablar un poquito más, pero la energía oscura, que no vamos a hablar después, simplemente decir que es la que a la energía oscura se le achaca el tema de que las galaxias se estén separando y cada vez más rápidamente unas de otras, o sea que haya una expansión acelerada. Para explicar eso, uno dice que tiene que haber una energía
que no se observa, que no se mide de otra manera, que no sea por esa aceleración, y es casi el 73% de la materia del universo, total, de la energía del universo. Perdón. Y el 23, dijimos, el 23-25% es materia oscura, que es básicamente, la materia oscura se empezó a observar ya desde los años 30, cuando se vio que en la velocidad orbital de estrellas alrededor de galaxias, cuando uno lo grafica en función de la distancia al centro de las galaxias, la forma de decaimiento no es como la línea punteada, que sería como lo predice la teoría, que para esas energías, digamos a esas velocidades, la gravedad de Newton debería funcionar bastante bien, y no se observa lo predicho, que están en esta línea punteada, sino que lo que se observa es más, esto es un bosquejo nomás, ¿no? Después en la próxima slide les muestro observaciones reales. Se observa más esto, como que no decae, como debería, como 1 sobre r cuadrado, básicamente, sino que decae de una manera más, se queda ahí, incluso oscila un poco, pero no baja, como debería bajar. De hecho, bueno, en esos años, Zwicky, no sé bien cómo se pronuncia, pero fue el que, digamos, impuso la idea de, a través del teorema de Virial, mostró básicamente cómo introduciendo una materia que no se observa, que no interactúa electromagnéticamente para ser observada, podría fitear esa curva, ¿no? O esas curvas, son varias curvas. Acá tienen, por ejemplo, varias curvas de galaxias. Estos de este review del 79 de Feber y Gallagher. Ahí tienen varias velocidades, perfiles de velocidades. Acá está la distancia al centro de la galaxia, la velocidad versus la distancia al centro de la galaxia en kiloparsecs. Y ven que casi todas estas galaxias como que no bajan nunca, ¿no? Incluso tienen comportamientos oscilantes, algunos achatan los perfiles, pero nunca bajan como uno esperaría, de acuerdo a la materia que uno observa. Eso es materia oscura. Eso fue en las primeras evidencias. Después hay más evidencia de materia oscura a mayores escalas astronómicas. Por supuesto, esto saben mucho más que yo y les podría decir los astrónomos. Por ejemplo, no solo las estrellas, la velocidad de las estrellas en galaxias, sino en las galaxias mismas, rotando en cúmulos. Uno debería poner materia oscura para poder fitear las curvas que se observan, las velocidades que se observan. También a través de lentes gravitacionales, o sea, cuando uno tiene una masa que influye en la interacción gravitatoria, la luz se curva, produciendo un efecto de lente, y uno puede medir con ese efecto de lente cuánta materia debería haber ahí para curvar o para reflejar o refractar la luz de cierta manera, y uno tiene que poner materia oscura para reproducir esos datos. También de la radiación cósmica de fondo, las anisotropías de la radiación cósmica de fondo se pueden explicar con un tipo de materia oscura, que ahora vamos a entrar un poco más. La materia oscura en realidad se piensa que tiene complejidad. Incluso hay hasta gente que dice que la materia oscura podría tener su propio modelo estándar, sus propios quarks y leptones y sus bosones de interacción. Pero simplemente acá los vamos a clasificar en dos. Básicamente bien crudo, materia oscura fría y materia oscura caliente. Y incluso ahora también se debate que haya una materia oscura mixta, pero como no soy experto en eso, no voy a entrar. Simplemente les voy a decir el cuento de materia oscura fría, que es materia oscura que se mueve a velocidades chicas comparadas a las velocidades de la luz, forma aglomeraciones, tiende a formar aglomeraciones, y ven estos filamentos, que alrededor de estos filamentos de materia oscura, uno precisa poner esos filamentos de materia oscura para simular la formación de galaxias y cúmulos de galaxias.
Entonces podrían hacerse como, decirse que son como algunos esqueletos de galaxias o de cúmulos de galaxias. Y después está la materia oscura, que esto simplemente no es nada que se observe, es un dibujito para darle color nomás. Es la materia oscura caliente, que es materia oscura que se piensa que no forma cúmulos, que se mueve a velocidades ultrarrelativistas, velocidades cercanas a la de la luz. Interactúa como la otra materia oscura también interactúa muy poco con la materia, solo se sabe de ella gravitacionalmente, pero se necesita, por ejemplo, en este caso, la materia oscura caliente para efectos de anisótropos en la radiación cósmica de fondo, e incluso también para simular comportamiento dinámica de galaxias y de cúmulos. Se necesita esa materia oscura que no se aglomera, no se queda, no forma filamentos como esa otra materia oscura fría, se distribuye alrededor, e incluso en zonas donde no se observa otra materia, pero bueno, está ahí. De hecho, incluso, aunque los neutrinos, también se ha dicho que aunque los neutrinos, como sabemos, para poder explicarlos, como mencionamos, para explicar las oscilaciones de neutrinos deberían tener un poco de masa, se piensa que incluso los neutrinos formarían parte de un poco de esta materia oscura caliente, aunque según los datos, no toda puede venir de los neutrinos. Según las cotas de formación de producción de neutrinos en el Big Bang y en los años sucesivos del Big Bang hasta la recombinación, uno tiene cotas de cuántos neutrinos debería haber, qué anisotropía debería dar, y bueno, y observa que necesita otra fuente de energía oscura caliente para poder producir los datos observados. Bien, y ahí es donde entra nuestro candidato. Digamos, donde entraría la acción. Básicamente lo que nos quedamos con el otro es que entraría, vamos a ver por qué, como candidato, porque el candidato debería ser una partícula que no interactúe casi, excepto gravitacionalmente, con las otras, y que sea relativista, que se mueva a velocidades cercanas a la de la luz, lo que implicaría que tuviera masas chicas. Si es que tuviera masa, puede no tener masa. Bueno, entonces vamos con una cronología paralela que no va a ser precisa, va a ser como un cuentito, voy a intentar hacer un cuentito, pero lo quiero poner como para mostrarle que cómo esto se hizo en forma paralela, no se está pensando en la materia oscura caliente para hacer este candidato, sino que apareció para intentar resolver un problema, que a su vez ese problema viene de otro problema, como vamos a ver. Entonces vamos a ver si empezamos del primer problema que había, que es en las interacciones fuertes. QCD todavía no estaba del todo, en los años 70, no estaba del todo establecida como la teoría cuántica que describió las interacciones fuertes, pero era una de ellas. Pero un problema de la interacción fuerte en general, cualquiera sea la descripción que uno use, es que hay un bosón que debería aparecer y no se ve. Hay un teorema, que se llama el teorema de Goldstone, que dice que si uno tiene una simetría rota espontáneamente, que rota espontáneamente quiere decir que en el vacío de la simetría, el vacío de la teoría no tiene toda la simetría de la acción, o del lagrangiano. Si pasa eso, debería haber un bosón que no tiene masa. Eso se llama el teorema de Goldstone. Y la partícula asociada se llama bosón de Goldstone, o también bosón de Nambu-Goldstone. Lo que hay que tener cuidado es que a veces la simetría no casi está, es decir que hay términos que tienen un coeficiente muy chico que rompen la simetría. Entonces sí, también se produciría un bosón, pero se llama pseudo-bosón de Goldstone, porque en vez de tener masa nula, tendría masa muy pequeña comparada con las escalas de energía de la ruptura de simetría. Eso es y básicamente lo que debería observarse si uno está seguro de que hay una simetría que está espontáneamente rota, o una casi simetría que está espontáneamente rota. Debería haber un pseudo bosón de Goldstone. El problema es que hay una simetría U1 axial, simetría U1A, y en este paper, Weinberg, en el 75, muestra que hay un problema con ese U1, en el sentido de que, bueno, hasta ese momento uno podría haber dicho, bueno, la partícula no se ve porque, digamos,
las energías en las que se rompe la simetría, uno puede decir que es grande, lo que sea, pero Feynman mostró en ese paper, haciendo algunos estimativos, buenos estimativos, que esa partícula no puede ser mayor al orden de una masa del pión. O sea, no puede ser mayor a raíz de 3 la masa del pión. El pión ya se había detectado en esa época, entonces ya se tendría que haber descubierto esa partícula en esa época. Y no se descubre. Está la simetría, se pensaba espontáneamente rota, debería descubrirse la partícula. No se descubre. Eso se llama el problema U1A, las interacciones fuertes. El otro año apareció Tuft. No dije, bueno, que Weinberg conjeturó que en realidad probablemente esa no sea una simetría espontáneamente rota, sino que por alguna razón se rompe explícitamente, esa simetría no está. Entonces aparece Tuft, pero no sabía por qué, no había cómo explicarlo, esa simetría aparecía en acción clásica. Tuft apareció mostrando que ahora sí en QCD el vacío de QCD es bastante complicado y mostró inspirándose en otras cosas que habían venido unos años antes, básicamente en las anomalías, que las anomalías son simetrías, básicamente uno tiene una anomalía en una teoría cuando las correcciones cuánticas rompen las simetrías clásicas que uno tiene. Ahí se dice que uno tiene una anomalía, bueno, y QCD se muestra que con términos anómalos que aparecen, uno tiene que incluir esos términos en la acción efectiva. La acción efectiva es la acción que uno usa para cuando uno varía, saca las funciones de correlación, es equivalente a las ecuaciones de movimiento básicamente en la mecánica clásica. Cuando uno agrega esos términos, rompen esa simetría 1. Así que esa simetría 1 no estaba y se soluciona el problema porque no estaba la simetría 1, no tiene por qué haber un bosón de Goldstone. Pero el problema que aparece ahora es que ese término sí destruye una simetría discreta que es la simetría CP. La simetría CP, hay 3 típicas simetrías discretas en física de partículas, que son la simetría C, que son la simetría de conjugación de la carga, cambio partícula por antipartícula, la simetría P, que es cambiar, o la transformación P, que es cambiar una dirección espacial por supuesta, o sea, invertir una dirección espacial, que en 3 dimensiones es equivalente a invertir las 3 dimensiones espaciales, porque es una dimensión impar. Pero, y la tercera es la inversión temporal, invertir invertir la dimensión del tiempo. Esas 3 simetrías, CPT, hay teoremas que dicen que para las partículas fundamentales con criterios razonables no se debería violar CPT, pero la simetría CP podría violarse. De hecho, las interacciones débiles violan la simetría CP, eso no hay problema. Pero el problema en QCD es que si apareciera ese término, uno debería ver algo bien particular, que es el momento dipolar eléctrico del neutrón. Debería ser, si hay un término que rompe CP, ese momento dipolar eléctrico del neutrón debería ser no nulo. Entonces, hasta ese momento, y de hecho hasta hoy en día, cada vez las cotas del momento dipolar eléctrico del neutrón son más chicas, cada vez se puede decir con más certeza, cada vez más certeza que es 0. O sea, parecería que la simetría CP no está rota. Y ese es el problema CP. O sea, dijimos, el problema CP es el hijo del problema U1A. Para resolver el problema U1A, necesitamos ingresar un término anómalo, pero que viola la simetría CP, y no la observamos. Ese es el problema CP. Strong CP problem, el problema de CP fuerte por las interacciones fuertes. El problema que no se rompe, no se ve que se rompa la simetría CP. Sin embargo, un término debería romperlo. Y al año siguiente apareció Roberto Peccei y Helen Quinn dando en estos 2 papers una forma de solucionar ese problema, que es agregar otra simetría. Es otra simetría U1, que
no lo puse ahí, pero se llama simetría de Peccei-Quinn, no es la simetría 1A original. Y bueno, por un proceso lindo que les recomiendo, que está en este libro de acá abajo, que está en rojo, que es un libro dedicado a acciones, especialmente el primer capítulo, que es el capítulo que lo escribió Peccei mismo, Roberto Peccei. Explica todo esto que estoy diciendo de una manera mejor y con las cuentas, y demuestra. Y es una lectura linda de hacer, que lo recomiendo. Es corto el capítulo. Uno ve que agregando eso, esa asimetría extra, que sí, esa sí se va a romper espontáneamente, debería aparecer un bosón de Goldstone. Pseudo bosón de Goldstone, porque también técnicamente en realidad esa simetría no está, porque hay masas de los quarks que en realidad rompen esa simetría, o sea que se vería un pseudo bosón de Goldstone, o sea, una partícula no muy masiva, asociada. Y esa es la acción. La acción es el pseudo bosón de Goldstone asociado a esa simetría UPQ. O sea, ahora todo se reduce al problema de encontrar la acción para resolver toda esa cadena de problemas. O sea, encontrar la acción sería el nieto del problema U1A. Es el hijo del problema Strong-CP. Y ahí nace la acción. Y simplemente el término fue acuñado por Wilczek en este paper en el 78, un año después de que Peccei y Quinn mostraron ese paper. Y acá simplemente voy a justificar por qué aparece la acción y por qué pongo el paquete ese de detergente. Él mismo dijo que se inspiró para llamar la acción en un detergente de ropa, porque limpiaba el problema de una corriente axial en el sentido de la simetría axial, que se llamaba 1, bueno, por eso le llamó acción. Eso lo dijo en su charla en el premio Nobel, cuando dio el premio Nobel en el 2004, por la libertad sintótica junto con Gross y Politz. Entonces, pero todo esto está en ese capítulo 1, que si les interesa el tema, está linda la historia explicada aparte cronológicamente. También si quieren ir un poco más allá, pueden ver en el volumen 2 del Weinberg, pero está dividido en capítulos y tienen que setearse en modo Weinberg, digamos, que es un modo particular, por lo menos para mí, pero es un modo que paga en el sentido de que uno sí aprende un montón, pero cuesta, por lo menos a mí me cuesta poner un modelo Weinberg, en modo Weinberg. Pero ahí están esas referencias, o sea que si quieren ver, para ver más detalles al respecto. Bueno, acá estamos en el año 78. ¿Qué pasó? Que allá enseguida, en el modelo de la acción original, la simetría se rompía a una cierta escala, ese bosón del Goldstone de la acción se rompía a una cierta escala, en principio se decía que era la escala electrodébil en esa época, después los experimentos descartaron eso, porque no se encontró la acción. Bueno, entonces, pero sí, si el mecanismo se preserva, y uno dice que la escala donde se rompe la simetría es mayor, ese mecanismo hace que la constante, el acoplamiento con otras partículas se vuelva cada vez menor, y la masa, si llega a tener masa, a su vez cada vez menor. O sea, cuanto más indetectable es, si existiera, sería con masa cada vez menor y con constante de acoplamiento cada vez menor. Algo bienvenido, y ahí empezó a tener resonancia con la materia oscura caliente. Una materia oscura que se debía mover a velocidades relativistas y no debía interactuar con nada. Por eso ahí empezó ya la gente a setear y ver en eso. Empezó a ver ya la acción como un posible candidato de materia oscura. Desde el año 78 hasta el 85, a través de varios artículos, hay varios modelos de acciones. De hecho, en estricto rigor, uno debería llamar acciones invisibles a esas cuando se descubrió que las energías en el modelo que proponía Peccei y Quinn no fiteaban en las energías electrodébiles, se tuvo que relajar eso, y ya no se llamaría acción, esa partícula se llamaría partícula tipo acción, o acciones invisibles, y esos son los candidatos a materia oscura caliente. Bien,
Entre los años 78 y 85, bueno, como dije, se desarrollaron varios modelos. Algunos modelos incluyen interacción de la acción con los quarks, otros con leptones, otros que solo con quarks, otros con quarks y leptones. Pero básicamente por el 85 se llegó a la conclusión de que en todos los modelos sí debería haber, de alguna manera efectiva, una interacción con dos fotones. O sea, una acción debería tener un término de este estilo. O sea, debería ser la acción efectiva que describe, el lagrangiano efectivo que describe esto, sería la densidad lagrangiana, sería un término de Maxwell, un término de Klein-Gordon, que describe la acción, y este término de acoplamiento con dos fotones. Es el término tipo phi f Hodge f. Incluso uno lo puede relajar, pero ya no vendría de la acción, sino de otras cosas, incluir un término phi ff en vez de phi f Hodge f. Pero bueno, si los perdí en la charla ahora, es tiempo se puede volver, porque a partir de ahora todo lo que voy a decir no debería importar más. O sea, lo que importa una vez que llegamos a este lagrangiano, no importa de dónde uno venga, a un lagrangiano efectivo, de una partícula con esos efectivo en el sentido que tiene esos parámetros G, su masa, y bueno, tendrán las normalizaciones de sus campos, pero en fin, con pocos parámetros uno describe una partícula que interactúa poco, pero que sí interactúa al menos con el fotón. Esa va a ser nuestra ventana del mundo oscuro al mundo real, digamos. Mundo real no es una buena palabra, el mundo bariónico. Simplemente esto para tirar nomás algo, es las ecuaciones de movimiento son básicamente las ecuaciones de Maxwell con una fuente, donde la fuente es la propia ecuación, perdón, es el propio fotón también. Puede ser un propio fotón, después vamos a ver que en realidad pueden ser fotones externos, que llamamos que vienen de un background. Y la segunda es una ecuación de Klein-Gordon con un término fuente, que serían los fotones. Bueno, para resolver esa ecuación es bastante difícil, de hecho no he visto, capaz que hay... ¿Hola? ¿Perdón? No sé. Sí, les decía que es difícil de resolver. No he visto, quizás haya resoluciones, pero no he visto ni siquiera a nadie, creo que se toma mucho la molestia de resolverla exactamente esa ecuación. Se hacen aproximaciones y se usan métodos numéricos para resolverlo. Y se implica ciertas condiciones de borde, etc. Pero, ¿qué quiero dejar con esto en esta época? Siguiendo una línea cronológica como venimos haciendo, es que campos magnéticos, a través de esta interacción, si uno pone campos magnéticos externos, uno podría interactuar con los fotones, y esos fotones producir acciones. Entonces uno vería una pérdida de luz, o pérdidas si lo vemos desde un punto de vista astronómico, la gente se empezó a ver, bueno, entonces, como tenemos en astronomía, se sabe que hay regiones con campos magnéticos bastante grandes, podríamos entrar a ver cotas de estos parámetros fenomenológicos de la masa y la constante de acoplamiento, del fotón de los dos fotones con la acción, la partícula tipo de acción, y entrar a jugar con esos parámetros. Y bueno, es lo que ha hecho la gente hasta este año. Bueno, esto es simplemente, si quieren, para mostrarles lo que sería un vértice efectivo. No está escrito en cuentas el vértice, simplemente es cuando hay una interacción con un fermión de este tipo, habría esta interacción de los dos fotones con la acción, también con un decaimiento del pión, también decaería a su vez en una acción, se piensa en varios modelos, y estos dos efectos se combinan, se pueden hacer de manera efectiva en un vértice de esta manera, ¿no? De dos fotones y la acción. Bueno, entonces, como les dije, hasta después del 85, cuando se entendió bien que más o menos todos los modelos de la acción deberían interactuar con los fotones, apareció este paper en el 87,
que revolucionó en el sentido de, capaz que revolucionar es demasiado, pero decir que propuso un experimento para detectar las acciones. Con la ventaja que lleva un experimento respecto a una observación. Un experimento uno puede setear para ver si lo que detectó, para entrar a acotar mejor los parámetros de la partícula que pueda uno llegar a detectar, si es que lo detecta. Entonces, por eso está bueno que propuso como un experimento para ver que simplemente se llama alumbrar a través de la pared este tipo de experimentos, que es tirar un láser y poner un campo magnético, tirar un láser a un muro y poner un campo magnético entre la fuente del láser, ese, y el muro. Entonces, si ese lagrangiano efectivo es cierto, debería haber una oscilación, y esto es en cierto modo reminiscente a las oscilaciones de neutrinos, aunque el proceso es físicamente diferente. En la oscilación de neutrinos, la oscilación se da por las diferencias de masas entre los neutrinos de diferentes generaciones. Acá sería por el acoplamiento del campo magnético que aporta un fotón a la pata, y el láser aporta el otro fotón, y uno, si reza a todos los santos, debería aparecer una acción cuando interactúan. Entonces, ¿qué hace el muro? Bloquea el fotón, y la acción, justamente, las desventajas que no se puede detectar, pero la ventaja en este punto es que la acción pasa a través del muro. Si la acción es un buen candidato, debería pasar a través del muro, no debería ser invisible el muro. Y entonces uno pone otro campo magnético después, al otro lado del muro, que uno lo pone igual y de igual distancia para hacer todo simétrico y que sea más fácil las cuentas. Y el fotón la acción que pasó, ahora excita y hace oscilar el fotón de nuevo. Lo reconvierte, de alguna manera, a fotón, para que lo podamos detectar. Básicamente, los detectores son cámaras CCD que responden a fotones. O sea, obviamente uno no va a detectar la acción, uno lo que detectaría al final es un fotón. Que, como viene del otro lado, como el muro supuestamente bloqueó ese fotón, si nosotros vemos un fotón de acá en un mundo ideal, donde estamos hablando de un mundo donde no hay ruidos, estamos despreciando términos de borde, o sea, un campo magnético externo constante, etc., ese fotón debería haber venido del otro lado de la pared. Eso se llama alumbrando a través de la pared. Entonces, ellos propusieron este experimento, no tanto tampoco para detectarlo, sino para seguir poniendo cotas e intentar poner cotas competitivas con las cotas astronómicas, como que habíamos mencionado antes, de regiones en el espacio con campos magnéticos que se saben que son grandes, y uno, por las observaciones, puede empezar a poner cotas también del fotón, de la acción, perdón, de los parámetros de la acción. Después, en los años siguientes, empezaron a desarrollar, esto es algo, lo primero que se tiró, digamos, alumbrar a la pared con un láser, con una linterna láser, y ver qué sale del otro lado. Después, como la probabilidad de la conversión del fotón con el electrón, perdón, del fotón con la acción, esa probabilidad es proporcional al campo magnético, es proporcional al constante de acoplamiento, es proporcional a la región donde el fotón se mueve con campo magnético, al L, que le llamamos de acá. Es proporcional, cuanto mayor es la región magnética en la que se mueve el fotón, más probabilidad tiene de convertirse. De hecho, la probabilidad de conversión es todo eso al cuadrado, g cuadrado por b cuadrado por l cuadrado. Claro que ese g es el que va ganando, es lo que hace que esa probabilidad sea muy chica. Y de hecho es al cuadrado a su vez, porque si nosotros queremos detectar el fotón, se tiene que el fotón primero convertir en acción y reconvertir en fotón. O sea, tiene que pasar 2 veces ese proceso. Tiene que convertirse en fotón, pasar la pared, perdón, el fotón tiene que convertirse en acción, pasar la pared y volverse a convertirse en fotón para poder detectarlo. Entonces, cuanto mayor tiempo esté el fotón en una región magnética, más chance tiene de convertirse en acción. Por eso hay intentos poniendo espejos
intentos ingeniosos, por ejemplo, en este caso, de uno poner un espejo, poner 3 regiones de campo magnético y poner un espejo para que el fotón se refleje, y se quede lo más posible en esa región magnética y tenga más chance de convertirse. Después, por supuesto, tengo que seguir rezando a todos los santos que acá la acción se vuelva a convertir al fotón, porque después ya no puedo atrapar a la acción, no tengo espejos de acciones, el espejo solo afecta a los fotones, no se refleja los fotones, entonces tengo esa probabilidad de G cuadrado B cuadrado, esta distancia al cuadrado va a seguir estando, pero la otra parte de la probabilidad uno la puede mejorarla, puede hacerla tender, no sé si a 1, pero cerca. Y bueno, para ya ir terminando, esto es, digamos, el resultado de una simulación numérica, porque hasta donde estuve trabajando en un centro láser, que ahí fue donde empezamos a ver esto. Se especializa, bueno, supuestamente dicen que pueden llegar a tener el láser más potente del mundo, de pulsos láseres más potentes del mundo, del orden de petawatts, de 10 a la 15 watts, en atosegundos, creo que son pulsos de 10 a la menos 18 segundos, pero lo que quiero decir es que no se habían estudiado hasta el momento cómo serían paquetes de onda, porque hasta ahora todo es el paper de Van Bieber y lo que vino subsiguiente, simplemente trataba los fotones como ondas planas. Bueno, uno puede ver qué pasa cuando uno tiene paquete de ondas haciendo todo el análisis de Fourier al respecto. Y simplemente lo que uno ve es que la ventaja que tiene de hacer este tipo de pulsos, si bien uno no lo hace continuamente, como en el caso de ondas planas, si largara una fuente de ondas plana, sí tiene, como les dije, la amplitud es muy grande del campo eléctrico, campo electromagnético del láser. Entonces, voy a tener más chance de que una vez que pase por toda la serie de la región magnética, el muro, que pase la acción, se vuelva a reconvertir después del otro campo, pueda llegar, la CCD que uno tiene podría llegar a detectar algo. El hecho que uno ve es que para este caso particular, con estas condiciones de borde que uno pone, que en Z igual a 0 pasa el láser, uno emite un pulso de láser, con la acción está apagada, cuando uno va por el campo magnético se prende la acción y el fotón, se bloquea el fotón en Z igual a L, en Z igual a L más A pasa solo la acción, y la condición de borde en ZL más A es que está el fotón apagado y la acción está prendida, se vuelve a prender la acción, se volvería a prender, ¿qué pasa? Si uno rezó bien, digamos, y lo veía esa reconversión de acción en fotón en el detector. Bueno, el orden de magnitud para un caso de un campo magnético no lo puse ahí, pero nosotros usamos en la simulación un campo magnético de 9 Tesla durante 20 metros, que ya es enorme, 20 metros de cada lado, el L sería 20 metros y un muro de 1 metro, 2 metros, el ancho del muro, A es el ancho del muro. Fíjense que el perfil de onda en Z igual a 0, si es con 1 por 10 a la 6 por metro, la amplitud se disminuye a casi 7 órdenes de magnitud, a 0,05. O sea, se reduce un montón. O sea, va a depender, para ya adelantarme a la pregunta de la detección o no, va a depender, porque hay gente que postuló el proyecto y está pidiendo ciertas cámaras de CCD, va a depender de la detección o la efectividad de la detección de la cámara de CCD, del láser que supuestamente prometen que iban a tener el año que viene. No sé si ahora con este tema de la pandemia seguirá. Un láser súper potente, también va a depender de eso, la detección. O sea que nosotros hasta ahora estamos haciendo simulaciones de cómo se vería afectado el paquete de onda cuando uno lo larga desde el detector y llega lo larga, perdón, desde la fuente láser y llega hasta el detector. Bueno, no los molesto más, muchas gracias, espero que no se hayan aburrido tanto. Bueno, bravo. Bueno, ¿alguna pregunta?
pueden escribir en el chat o hablarlas como quieran. Nico, dale. Pablo, y sobre el experimento Xenón, ¿qué tenés para decir? Nada, no, nada, no sé. ¿Podrías decirme? De hecho, no estoy muy informado bien sobre eso, siéndote sincero, así que si me podrías decir vos un poco más, ¿qué es? No, es un experimento que también recientemente dicen que podrían tener resultados que recientemente podrían, muchos condicionales, poder interpretarse como el descubrimiento o como algunas indicaciones de existencia de aniones, de acciones. Ajá. Eh, ¿Ese experimento es ese que se hace de Anita? No. no sé. Ah, no, ¿Sí? porque hay un experimento de Anita que se hace en la Antártida, que hay No, no, una... no, 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 no. Creo que es en Alemania. Ok. Ah, ok. No es ese. Porque Este en se ese llama. experimento también hay gente que dice que esos eventos son por reacción. No, no, este es otro. Ok, Se llama ok. Xenón. Y estos días se habló bastante en la prensa y yo qué sé, y bueno, uno que está lejos del tema, para saber. No, no, yo también estoy lejos. Me gustaría acercarme más. O sea, podría preguntarle a algún colega si querés y después te mando. Que debe saber. Hay uno de los colegas que por eso de ahí de él saqué los datos de los campos magnéticos que usan en el experimento que hicieron de 9 Tesla. Eso yo sé que pueden llegar hasta esas cotas. Y él está más en ese tipo de experimentos y se dedica a esto, a la descubrimiento de acción. Le puedo preguntar a él. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Sí, hola Pablo, Hola Julio, ¿qué tal? Saludos desde la distancia. un abrazo. Este, no, quería, es una cuestión bien astronómica, ¿no? Vamos a suponer que están esas acciones ahí, en las galaxias, modificando el campo gravitacional. Ahora, si son partículas ultrarrelativistas, lo que no me cabe es cómo se pueden mantener confinadas a la galaxia. ¿Por qué no son partículas que se disipan por todo el universo? No, de hecho, la materia oscura caliente está toda disipada. Está por lo menos más disipada que la materia oscura fría. Bueno, pero en el caso de materia oscura fría, por qué Ah, se no, mantiene? sí. O sea, sí, claro, lo que pasa es que en las simulaciones para la materia oscura fría, las simulaciones de formación de galaxias y cúmulos los galácticos tienen que poner esa materia oscura quieta ahí, entre comillas, que es la materia oscura fría, para para poder simular las dinámicas de esas galaxias. Sí, Hasta ahí es donde se el cuento. No sé si capaz que alguien más tiene algún otro dato. no, está bien, pero si asumimos que el origen de toda esa materia oscura son estas partículas, estas acciones que No, no, son claro, pero la materia oscura tiene diferentes orígenes. Por eso lo que no dije claro, capaz, cuando digo que tenemos materia oscura fría y caliente, la gente piensa que son de orígenes diferentes. Ujú. Uno de estos orígenes es la materia oscura fría, perdón, la acción explicaría la materia oscura caliente, y que no Ah, tendría nada que ver con la materia oscura fría, que es a la que forma aglomeraciones, no sé. está bien. O sea que habría dos orígenes distintos para la materia Sí, oscura. sí, Ah, incluso por eso mencioné que incluso para alguna gente la materia oscura tiene esa complejidad que puede tener del modelo estándar, digamos, que tiene sus propias interacciones fuertes, o sea, tiene su propia complejidad, sus, entre comillas, protones y neutrones, y lo que ujú. sea. Ajá, bien. Bien, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
si no hay más preguntas, nos vemos Agradecemos a Pablo de vuelta. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Muy bueno. Y bueno, el viernes que viene, acuérdense, a las 2 de la tarde de vuelta, nos va a hablar Luis Pedro. No sé si, para los que no conocen, Luis Pedro García Pintos, y sobre límites a la velocidad de sistemas clásicos y cuánticos. Estaba por acá hace un rato Luis P, no sé si sigue por ahí. Así que, bueno, gracias. Chao, gracias. Muy bien. Chao.